¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la última sesión de la materia Estructura Socioeconómica de México y vamos a comenzar con las exposiciones. Estas exposiciones son de manera, ahora sí que en PDF y bueno pues por alguna razón no lo enviaron pues a lo mejor en video, así es que no tienen audio. Rápidamente le voy a comentar de qué tratan estas informaciones, así es que vamos a ver. Un acercamiento al México en los años 40 de Catalín Arellano Flores. Entonces nos dice lo siguiente en su exposición. Los años 40 fueron icónicos y significativos en todo el mundo. La Segunda Guerra Mundial confrontó a los países de una forma tan brutal que muchos sufrieron los estragos de las matanzas, las hambrunas y poca mano de obra que el conflicto desató. Sin embargo, otros sobresalieron por generar una industria mucho mejor. Y pues hay una fotografía. Esta metrópolis en el corazón de México, por aquí está toda la cultura, los artistas y sobre todo el sofisticado Hotel Reforma y uno de los mejores del mundo, donde todos los días, 1940, se reunían viajeros, intelectuales y demás gente de la alta sociedad a tomar tragos y hablar de lo que en aquella época pues existía, ¿no? Aunque comenzó a participar en la guerra, su desarrollo económico, político e intelectual creció de manera sorprendente respecto a años anteriores. Con el legado de Lázaro Cárdenas, México encontraba en el clímax de su desarrollo su sucesor, Manuel Ávila Camacho, ayudó a consolidar al país como una verdadera potencia latinoamericana. En el ámbito cultural y artístico, el país también se transformó, convirtiéndose en el epicentro de arte en América Latina. Poetas, pintores, músicos y toreros se reunían en algún café de la Ciudad de México para discutir ideas y compartir sus obras, mientras Agustín Lara tocaba el piano, deleitando a su público. Diego Rivera y Siqueiros discutían acaloradamente sobre el comunismo y aquella época sobre el final de la guerra. En 1942 se inaugura la fuente de Diana Cazadora, que en un principio fue colocado frente a lo que hoy es la Puerta de los Leones. 1947 se construye el límite de la colonia Valle en un conjunto habitacional para 75 familias trabajadoras del ISSSTE y el primero con estilo europeo que se crea en la ciudad con fines populares. Se comienza a pavimentar las avenidas Insurgentes, Chapultepec, Obrero y Mundial. 1949 concluyen las obras de las nuevas Escuelas Nacional de Maestros, la misma que se encuentra hoy en México-Tacuba, y además comienza la construcción de la ciudad universitaria y de la ciudad politécnica de Santo Tomás. Y también comienzan las obras en la avenida Chapultepec, la primera gran avenida con banquetas, guarnición, drenaje fluvial, alumbrado público, bueno, lo puso el gobierno. Y su conclusión de su compañera, bueno, yo entendí que este año fue muy importante, tanto como para México como para muchos otros, más aprendí lo nuevo que se creó y fue fundado, tanto en música, artistas de cine, mexicanos, nuevas avenidas, aparte de que fue un nuevo comienzo, ya que en el año de 1939 había comenzado la Segunda Guerra Mundial y terminó en 1945. Después, otra compañera, vamos a ver su exposición, que sería Movimiento Ferrocarrilero 1958-59, partida Beira Viridiana. Fotografía, ferrocarrileros, primero por mejoras salariales, inmediatamente después por democracia sindical. Se inició el 2 de mayo de 1958 con la formación de la Gran Comisión Pro Aumento de Salarios y se consolidó con la proclamación del Plan del Suroeste el 12 de junio y el estallido de paros a partir del 26 de este mes. Esto es parecido a lo de Rosita, nomás que estos son ferrocarriles. El 28 de junio su primera gran manifestación en la Ciudad de México es reprimida al terminar por la policía y los bomberos. El ejército ocupó el mismo día todos los locales sindicales. Ante la presencia y persistencia y ampliación de la lucha, las autoridades laborales tuvieron que aceptar que hubiera elecciones sindicales, mismas que gana por abrumadora mayoría Demetrio Vallejo, quien toma posesión como secretario general el 27 de agosto de 1958 y el 25 de febrero del 59 estalla la huelga en ferrocarriles, imagínense, por la revisión contractual y se logró un acuerdo hasta el 25 de marzo, pero bueno, ahí sigue habiendo problemas y hay paros, hay muertes, asesinatos, en fin, parecido a lo que pasó con Rosita, ¿no? Fotografías de los ferrocarrileros. Luego el ejército ocupó todos los locales sindicales, aprendió a más de 10,000 trabajadores, hubo despidos, en fin, fueron detenidos 300 personas, etcétera, ¿no? Y pues prácticamente el problema era que había discusiones sobre que no había seguridad en sus trabajos, mejores sueldos, parecido a lo de Rosita. Bueno, hasta aquí lo que son las exposiciones en PDF o que no mandaron algún tipo de audio. Por ahí mandaron el tipo de audio en WhatsApp, pero bueno, no se podía transmitir de esa manera.
Bueno, vamos a ir con las exposiciones que hicieron en video y posteriormente damos este final ya. Así es que a continuación esas exposiciones. Mi nombre es Arturo Hernández Rosales. Voy a hablar del siglo 1970 a 1982. Entre 1970 y 1982, México vivió nuevos cambios de gobierno y la sociedad. Este proceso fue un plano político, así que veremos sobre ello. México estuvo gobernado entre 1970 y 1982 por los presidentes priistas Luis Echeverría Álvarez de 1970 a 1976 y José López Portillo de 1976 a 1982, que se han denominado como los últimos presidentes populistas. Su importancia reside en que fue entonces cuando se desarrollaron simultáneamente dos crisis, una política y otra económica. Ese doble proceso obligó a los puestos denominantes a aceptar las medidas de política económica puestas en marcha a partir de la Segunda Guerra Mundial. Se había vuelto inevitable y tenía que modificarse de raíz, sustituido por otra estrategia denominada desarrollo compartido. Entre los puntos que trataba el desarrollo compartido eran buscar que creciera la economía, pero con una mejor distribución del ingreso, reforzar las finanzas públicas y por lo tanto al sector paraestatal, reorganizar los intercambios internacionales y reducir la deuda externa, racionalizar el crecimiento industrial. Tras estos planteamientos estaba la intención de que el Estado retomara la iniciativa y que la política económica fuera un instrumento de cambio, mas la realidad se impuso sobre los planes de Echeverría y sus cerebros económicos, pues los excesos cometidos en el gasto público, la corrupción y la ineficiencia, así como la influencia de la crisis internacional, contribuyeron al fracaso del desarrollo compartido. Durante el gobierno de Echeverría hubo un colapso de economía en el país hacia finales de 1975, ya que se dio una fuga de 2.199 millones de dólares de la inversión extranjera. Pero cuando en 1976 estalló la crisis económica, el gobierno de Washington apoyó la negociación entre México y los organismos internacionales para evitar una posible quiebra de la economía mexicana. Para enfrentar la situación económica, Echeverría, de acuerdo con su sucesor José López Portillo, negociaron con el Fondo Monetario Internacional un convenio llamado cínicamente Carta de Intención. Estas medidas significaron una camisa de fuerza para José López Portillo e implicaron una mayor dependencia respecto al extranjero y la disminución de posibilidades del pueblo mexicano para mejorar su situación económica. También no cabía la menor duda de que el sueño del milagro mexicano había muerto. Durante su gobierno, las luchas campesinas volvieron a recobrar una mayor importancia. La crisis agraria fue una de las causas de las crisis económicas en que cayó el país. La situación del país durante el inicio del régimen de José López Portillo recibe el país con varios problemas: crisis económica, enfrentamientos de los campesinos, un campo devastado, movimientos sindicales independientes, una clase trabajadora castigada por la crisis y la inflación. El nuevo gobierno busca equilibrar las finanzas públicas, estabilizar la economía y combatir la inflación. Su proyecto político comenzó como un discurso político moderado y notarias medidas de austeridad y pretendía preservar la institución presidencial como estructura ordenada del cambio, delinear nuevas políticas económicas, recuperar la confianza y reafirmar los valores de México, organizar a partir y a pesar de la crisis, promover la alianza popular, nacional y democrática para la producción, adecuar la política monetaria, la crediticia, la de utilidades, precios y salarios, la de endeudamiento externo e interno, la cambiaría de la inversión y la del gasto público, acudir al financiamiento externo en la medida que se requieren los bienes del capital importados. López Portillo prometió a los empresarios la alianza para la producción, en donde el país entero se dedicaría a la productividad, la buena organización y la austeridad fiscal, sin olvidar las restricciones salariales, todo en nombre de servicio a la economía nacional. Las cosas cambiaron radicalmente gracias al descubrimiento de ricos yacimientos petróleos en el país en la segunda mitad de la década de 1970, donde la producción aumentó más que el doble, en su poco más independiente en el aspecto económico, y justamente cuando en el mercado mundial ascendieron de manera espectacular los precios de los hidrocarburos, se iniciaba entonces el espejismo de la riqueza del petróleo. Hola, mi nombre es Jesús Daniel Valentino García y vengo a hablarles un poco de lo que fue y de lo que pasó con los electricistas de 1975 a 1976. 1975. En 1975, en la Ciudad de México, su presencia y prestigio se fue extendiendo por toda la República, daban apoyo a todos los grupos de trabajadores o sindicatos. Sus oficinas ubicadas en la colonia Roma siempre estaban llenas de todo tipo de personas que acudían en busca de solidaridad o imprimir volantes o pedir accesorios. Disputaron el control del sindicato
a la dirigencia oficialista por Fidel Vázquez y lograron entre 1975 y 1976 a las movilizaciones más grandes de muchas décadas por la autonomía sindical. La lucha en el sector electricista de México ha sido muy importante en los últimos 100 años. Iniciado por la SME, se vivieron momentos gloriosos, luego tuvo tanta relevancia histórica la insurgencia obrera de los electricistas. Está entendida como el movimiento para reorganizar democráticamente al movimiento obrero. En 1975 surgió la tendencia democrática de Sutton, que en grandes jornadas por la democracia sindical habría relevantes aportaciones programáticas al movimiento obrero mexicano. La consecuencia del conflicto fue interrumpirse violentamente la nacionalización, la unidad sindical y la contratación colectiva de trabajos que después se disolvió. 1976. La ADT daba apoyo a todo grupo de trabajadores o sindicales. Sus oficinas ubicadas en la colonia Roma siempre estaban llenas de todo tipo de personas que acudían en busca de la solidaridad. En abril de ese año, la ADT emitió la Declaración de Guadalajara en la que se resumieron las demandas fundamentales del pueblo explotado, destacando la lucha por la democracia e independencia sindical, la integración de la industria eléctrica y diversas reivindicaciones de la salud y de la educación. La ADT se dio cuenta de que había que organizar el descontento y darle una serie de banderas y un programa. Así se celebró del 14 al 16 de mayo la primera convergencia nacional de la insurgencia obrera, campesina y popular, en la que participaron civilizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles y populares de todo el país. Nació el Frente Nacional de Acción, una herramienta de organización y lucha de clase trabajadora. Con la llegada del año 1976 reanudamos la lucha, cuenta Héctor Barba, uno de los líderes del ATD. Los electricistas mantenían la movilización en todo el país. Los compañeros formaron al comité feminista, que tuvieron amplia participación en las diversas sesiones. En el curso de esa noche y la madrugada de ese día, 40.000 esquiroles, apoyados por 20.000 soldados, ocuparon los centros eléctricos y nucleares del país. Con este acto de fuerza se vulneró el hecho de una huelga, que quedara para otra ocasión, así se expresaron. Ya para acabar y para finalizar con esta información, el Estado procedió a quebrar a la tendencia utilizando al secretario general de la SME. Este se encargó de que los secretarios generales de Puebla y Jalisco, las secciones con más tendencia a no traicionaran al público, que no se aprovecharan de su cargo para traicionar al público. Bueno, compañeros y profesor, esta fue mi exposición, espero y les haya agradado. Les hablé un poco de lo que fueron los electricistas, un poco de información, y pues mi nombre es Jesús Daniel Valentino García. Espero haya sido de su agrado mi exposición. Nos vemos hasta la próxima. El Índice de Desarrollo Humano, IDH. ¿Sabías que el desarrollo de un país no necesariamente se mide por su nivel económico? El aspecto humano y su entorno también es fundamental para definir el progreso de una nación. Si bien se toman en cuenta 3 variables, que sería la vida larga y saludable, que se refiere a la esperanza de vida, conocimiento, que son los años promedio de escolaridad, ingreso nacional bruto por persona. Tomando en cuenta estas 3 variables, Guatemala está lejos de un desarrollo humano alto. De hecho, en el último informe del 2015 se ubicó en el puesto 128 de 188 países con un indicador de 0,67. Esto lo ubica entre las naciones con desarrollo medio con tendencias a la baja. Si comparamos este país con Vietnam, ¿quién tiene el mejor desarrollo? El ingreso nacional bruto por persona de Guatemala es superior al de Vietnam, pero en la esperanza de vida al nacer en Guatemala es 3 veces menor, y los años esperanzas de escolaridad están al 1 años por
por debajo de Vietnam, lo que implica que esta nación obtiene un índice de desarrollo humano más alto. La expectativa de vida y probabilidades son los años que puede llegar a vivir una persona. En Guatemala es de 72 años, en Latinoamérica 75, en El Salvador 73, en Honduras 73, en Nicaragua 75, en Costa Rica 80, en Nigeria 81.6 y en Níger 61.4. Conocimiento: los años promedio de escolaridad de los adultos de 25 o más años. En Guatemala, la escolaridad máxima es de 5.6 años, Latinoamérica 8.2 años, El Salvador 6.5 años, Honduras 5.5 años, Nicaragua 6 años, Costa Rica 8.4, Noruega 12.6 años, mientras que Níger es el más bajo con 1.5 años. Esperanza educativa: los años de escolaridad de los niños en edad escolar en Guatemala es de 10.1, Latinoamérica 13.7, El Salvador 12.1, Honduras 11.6, Nicaragua 11.5, Costa Rica 13.5, Noruega 17.5 y Níger 5.4 años. Nivel de vida digna: se calcula por medio del Ingreso Nacional Bruto (INB), tomando en cuenta la paridad de poder adquisitivo y no se usa el Producto Interno Bruto. El ingreso de cada guatemalteco es de $6.930, que está por debajo del promedio per cápita de Latinoamérica, que es de $14.000. El Salvador serían $7.004, Honduras $3.009, Nicaragua $4.004, Costa Rica $13.004, Noruega $64.992 y Níger de $908. Se le conoce como asalto del cuartel Madera a la primera acción internacional de envergadura de la guerrilla contemporánea en México. Dicha acción fue más importante de la organización insurgente Grupo Popular Guerrillero. Fue llevada a cabo en la madrugada del 23 de septiembre de 1965 por una docena de campesinos, estudiantes, maestros y líderes agrarios que intentaron tomar por asalto al cuartel del ejército mexicano en Madera, Chihuahua. Como podemos observar, aquí hay una tablita que trae de los cuántos muertos hubo, soldados, a guerrilleros, a quienes estuvieron, dónde, el lugar, la fecha y algunas otras cositas más. Después sacaron una nota donde hablan sobre el presunto asalto al cuartel de Madera, como podemos ver aquí. Al parecer, años después, el cuartel militar honra los 6 elementos que cayeron en un intento de asalto, como está aquí. El intento de asalto al cuartel Madera en Chihuahua dio su nombre a la organización político-militar clandestina que intentó conformar un partido político distinto al partido oficial en tiempos de Luis Echeverría y cuyo enfrentamiento al poder desató la llamada Guerra Sucia. El 23 de septiembre de 1965, un grupo de 13 guerrilleros intentó apoderarse de las instalaciones del cuartel militar de la ciudad Madera, ubicado en las inmediaciones de la Sierra Tarahumara, a 300 kilómetros al noreste de Chihuahua. El municipio debe su nombre a un aserradero establecido en 1906 en la Ciénaga de San Pedro por la empresa Sierra Madre Lam. En la refriega considerada precedente de las luchas guerrilleras en el país murieron 6 militares y 8 guerrilleros, con
Un monumento del ejército rindió honores a los efectivos caídos mientras que los jóvenes fueron arrojados a una fosa común. El ejército mexicano rinde homenaje a los soldados muertos el 23 de septiembre de 1965, defendiendo las instituciones nacionales de la intransigencia, la agresión y la traición. Murieron cumpliendo su deber, dice el monumento. Luego enlista a los efectivos caídos. 6 de los 125 repelieron el ataque de 13 jóvenes que intentaron tomar el cuartel en respuesta a procesos legales ignorados y la represión de caciques locales: Marcelino Rigoberto Aguilar, Nicolás Estrada Gómez, Moisés Bustillo Orozco, Felipe Reina López, Jorge Velázquez y Virgilio Llanes Gómez, en tanto que 11 más resultaron heridos. En la actualidad militar de la ciudad Madera sigue operando normalmente, en el que se asienta una partida militar encargada de coordinar a los cuerpos guardias rurales. La región, sus instalaciones albergan al primer cuerpo de caballería de las defensas rurales. Gracias por su atención, bonito día, hasta luego. Hola, mi nombre es Valeria Dayanari y me tocó hablar sobre el movimiento estudiantil de 1971 y pues espero aclarar todas sus dudas acerca de este tema. Los hechos del 10 de junio de 1971 son una afrenta presente y viva para la sociedad mexicana, tanto en las administraciones del PRI como Partido del Estado, como en las dos secciones del gobierno del PAN. Han existido una determinación del Estado tendiente a deformar la historia y obstruir sistemáticamente el acceso a la justicia. El derecho fundamental a la verdad sigue siendo una deuda política e histórica del Estado mexicano con las víctimas. El halconazo es historia del tiempo presente. Existe una memoria viva que reclama su derecho a saber qué pasó. No hay hasta la fecha ni verdad ni justicia, menos aún reparación. No se ha logrado en un ejército mínimo de restauración de la dignidad, al identificar a todas las víctimas de estos hechos. Apenas comenzamos a conocer los pormenores del diseño de estrategia del Estado creadas para castigar a grupos sociales. Los aparatos represivos como la Brigada Blanca, el Batallón Olimpia o los Halcones y sus secretos siguen siendo celosamente guardados por la clase política y son apenas conocidos no por la acción del Estado, sino por la lucha de las víctimas, la participación de la academia y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Articular históricamente el pasado y el presente permite observar que las recientes movilizaciones de estudiantes, la emergencia del movimiento Yo Soy 132, su cruzada por la apertura, democratización de los medios y exigencia de objetividad mediática tienen una continuidad histórica con las generaciones precedentes que también se ha movilizado, como afirma Walter Benjamin. La tradición de los oprimios nos enseña que el estado de excepción en el que vivimos es la regla. Los estudiantes de México del año 2012, al igual que los de 1971, no son partes seccionadas de una cadena de acontecimientos, sino actores de la misma comunidad y de una historia común. Como factor político, el estudiantado siempre ha tenido un signo político en las movilizaciones. El 10 de junio del 71, al frente de la marcha, existía una manta que consignaba por la unidad obrero-campesino-estudiantil. La histórica politización y vocación liberaria de las y los estudiantes no es casual, en primer término, porque no están encendidos de la vida social y padecen las mismas problemáticas que ajenan a la población. Además, sus condiciones les facilita el acercamiento analítico a las causas de la desigualdad e injusticia prevalecientes, así como una postura crítica hacia el poder político que les genera. Hoy hace 40 años se les señalaba como víctimas de los filósofos de la sospecha y de maquinaciones oscuras. Hoy día se les dice ninis. El movimiento Yo Soy 132 y la respuesta de las virulencias de actores políticos que los tildaron de porros y aserreados. En los últimos días se ha acusado al movimiento de ser una minoría irreflexiva o instrumento de intereses políticos. Hoy, como hace 40 años, se descalifica a quienes cuestionan al poder, al tiempo que el autorismo sigue siendo un componente del poder de México. Por ello, aunque las movilizaciones estudiantiles se presentan en términos de coyunturas y demandas específicas, su capacidad de acción no es azarosa ni contingente. Por el contrario, su emergencia y reivindicación de otras problemáticas y apoyo a otras luchas obedece no solo a las capacidades críticas, sino a que permanecen en la historia las condiciones de estructura que lesionan los derechos humanos y generan una situación de agravio y reclamos del Estado. Hoy hace 40 años seguimos padecidos
un estado de excepción y los estudiantes buscan comprometidamente su transformación. Es todo por mi parte, gracias. Bueno, después de haber visto las exposiciones de sus compañeros, pues hasta aquí terminó ya prácticamente la materia. Solamente referente al examen, el examen va a ser enviado de esta manera. Por ejemplo, aquí envió un examen virtual para impuestos en esa materia. Ustedes diría estructura socioeconómica de México. Y pues es simplemente contestar. Cada uno va a tener un enlace. Por ejemplo, Antonio tenía este enlace, Eduardo tenía este enlace, Ariana tenía este enlace. Si se dan cuenta, el correo electrónico aparece. Entonces cada uno de ustedes ya sabe cuál es su correo electrónico Gmail. Entonces al darle ver que ese es su correo, nomás seleccionan o desde aquí, clic derecho, copiar y pegar, y se abre su examen. Y así cada uno de ustedes va a recibir su correo electrónico. Todos los voy a poner en el mismo correo, así es que no hay pretexto de que no te llegó. Y para aquellos que son medio chistosos o se quieren pasar de chistosos y decir, pues me meto al examen de otro compañero, recuerda que tienes que poner tu nombre completo y tu correo electrónico nuevamente en el examen. Y bueno, corre a tiempo también y ya. Si lo terminas antes, lo envías. Si no, pues bueno, te esperas a que el tiempo se termine y el automático se cierra. Hasta así y hasta aquí se va a terminar esta materia. Quiero agradecer a todos, muchísimas gracias y pues nos vemos. Otra cosa importante, el portafolio tienen para entregar hasta el día de hoy, jueves, porque ayer ya entregaron algunos. Hay mucha confusión con el portafolio. Les recuerdo que el portafolio solamente se entrega en Classroom, no se entrega de otra manera. Por ahí algunos lo entregaron en WhatsApp, no es válido. Tienen que enviarlo por portafolio en Classroom. Entonces pues ya está habilitada, desde el martes ya está habilitada. Entonces hoy jueves no les voy a dar calificación hasta el día viernes. Calificaciones se entregan el día viernes durante un horario tal vez de 7, 8 de la mañana a 12, por ejemplo. Ya después de ahí, si no hay algún tipo de reclamación sobre la calificación, ahí se quedó la calificación. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias y nos vemos pues hasta en otra ocasión más, a lo mejor. Referente a las demás materias, eso ya pregunten ya con su administración. Y bueno, hasta aquí se acabó esta materia. Muchísimas gracias por los que asistieron, estuvieron aquí. Y pues recuerden, hoy no hay calificación, hoy hacen el examen. Tiempo, por ejemplo, alguien puede iniciar terminando esta sesión, alguien puede iniciar en 1 hora, en 2 horas. Simplemente que de hoy no pase que tengan que hacer el examen. Recuerden que cada quien tiene un examen, es individual y tiene un tiempo. Así es que no importa realmente si alguien no empieza en este momento ya a hacer el examen. O sea, no se preocupen, pueden empezar en cualquier horario, pero del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.